soy Sara y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! Anarquismo no significa en modo alguno ausencia de orden o de organización. Los pensadores anarquistas, desde Proudhon, opusieron el orden inmediatamente surgido de la vida misma, de la sociedad, de la actividad humana y del trabajo, al orden trascendente, externo, impuesto desde afuera por la fuerza física, económica e intelectual. El primero, que no solo el único auténtico, sino también el único sólido y duradero, supone la supresión del segundo. En esta oposición se basa la paradoja proudhoniana. La libertad no es la hija del orden, sino su madre. Bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria, nuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Bienvenidos compañeros y compañeras, seguimos en las emisiones de Radio Tirso Libertaria. Os dejamos con la canción de Escape La Fábrica.
robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te están robando la vida, te están robando tu tiempo, te están robando la vida, te están robando tu tiempo. Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Adelante, Natalia. Hola, amiga que escuchas Radio Tirso Libertaria. ¿Compones música? ¿Tocas en algún grupo de tu barrio? ¿Tienes una banda? Nos encantaría escucharte y poder reproducirte en nuestra emisora. Anímate y contacta con nosotros en el teléfono 692-720150 o escríbenos a radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Muy bien, esta mañana he ido a imprimir el guión y llevaba la impresora varios días dando el mensaje toner bajo. Entonces ya se ha apagado y no me ha dejado. Y me ha llevado a la siguiente reflexión, que es que a nosotros también nos pasa lo mismo cuando nos empiezan a salir canas, se empieza ya a poner el pelo blanco, el cuerpo te está diciendo toner bajo. Bueno, amigos y amigas, hoy tenemos temas de actualidad. Vemos que nos están diciendo desde los medios oficiales, ¿verdad?, que hay que ahorrar energía. Se quejan los comerciantes de que la electricidad está muy cara, ¿verdad?, pero luego dicen que no van a pagar las luces por las noches. Y en realidad lo que hay que hacer ahorro es de agua, amigas y amigos. El agua es la vida, estamos con una sequía terrible. Y me da mucho coraje ver cómo en todos los chalés de las urbanizaciones de estas personas de mucho dinero, ¿verdad?, tienen todas sus piscinas a todo trapo, tienen los jardines todo verdes, los riegos de los jardines hasta arriba. Paso por las terrazas y veo un montón de aspersores para que estén los turistas bien fresquitos, sentados en la terraza a 35 grados. El consumo de agua está disparado y desde luego en esta sociedad si seguimos con el discurso capitalista y el discurso del consumismo se va a ir todo, vamos a salir todos perjudicados. Llama la atención que las medidas que nos exigen desde estos medios comunicativos parece ser meramente estética, de lavado de cara, como forma de solidaridad, en realidad, por la crisis motivada por la guerra en Ucrania, cuando llevamos ya más de 2 años de retraso con los compromisos que se adquirieron con el protocolo de Kioto, y yo me planteo qué va a pasar cuando lleguen las Navidades, porque esto es una historia que se repite, pero luego a la hora de ponerlo todo bonito para incentivar a las compras, pues bueno, no nos importa tanto la energía que consumimos, sí que no. Efectivamente, compañera Natalia, son un escaparate de medidas para hacernos creer que todo va mejor, que la tierra va a estar mucho mejor y en un equilibrio gracias a los políticos que nos va a beneficiar a todos. El orden es una composición del movimiento de las acciones que edifican una gran obra. La dominación y la subyugación a la que nos someten los gobiernos es la pérdida de cualquier libertad para crear grandes obras. Las obras que traerán la libertad son nuestro mayor movimiento. Bueno, vemos en el Ayuntamiento de Madrid, cada vez que hablo del Ayuntamiento se me viene a la cabeza la canción de Los Ilegales, que dice: hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. ¿Por qué será?
Bueno, pues paso por el ayuntamiento y vemos que arriba hay un restaurante en la terraza. ¿De quién será ese restaurante, verdad? Me acuerdo que teníamos un teatro de barrio en Chueca, en la Placita del Olivo, y tuvimos una alcaldesa que se llamaba Ana Botella, y resulta que donde estaba el teatro de barrio, que era de todos, pusieron un bar muy pijo, con una terraza muy bonita y unas cañas a 6 euros en la terraza. ¿Sabéis quién es el dueño de ese bar? La hija de Ana Botella. Así va el mundo, amigos. Està aquí el passatge de nasquera al Biondan, gente así de la banca del Zarritán. Servais de Gusteco a donde falta que era lo frecuento que... Bueno, vemos en televisión los políticos, ¿verdad? Los opinadores de las tertulias, y me acuerdo de hace años cuando se veía en televisión la prensa rosa, que todos hablaban al mismo tiempo, todos se faltaban, y ahora veo en los programas de tertulias políticas que han incorporado la prensa rosa, la prensa del corazón, la han incorporado a la política, y lo que tenemos son opinadores que faltan al respeto, políticos que son estrellas de televisión y que no hacen nada por la gente. ¿Os suena esto, verdad, amigos? Seguramente habéis visto durante muchos años a los expertos. Siempre que hay debate de política aparecen los expertos etiquetados como tal. Los expertos tienen una gabardina, una etiqueta bastante profunda, y cae en toda la sociedad lo que ellos dicen, porque son los expertos. Muchas veces los expertos no tienen idea de nada, porque ¿qué son los expertos? Tendríais que preguntar mejor, antes que a los expertos, a los militantes. Por ejemplo, si os vais a los expertos del Diccionario de la Academia Española, descubriréis una definición de anarquía que no tiene nada que ver con lo que es la anarquía en realidad. Iros a los militantes de la anarquía. Los expertos y los de la prensa de corazón tienen poco que enseñarnos. Ayer, los altavoces nos desperezaron con buenas noticias. Ayer, los altavoces prometieron mejorar nuestra situación. Ayer amanecimos con la luz del sol y de las ilusiones. Hoy pronto nos llaman de nuevo al trabajo. Hoy nos llaman, pero no a todos. Hoy la suerte me ha elegido. Hoy nos recuerdan que el trabajo nos dignifica. Hoy nos cuentan que algo ha cambiado, que las cosas van mejor. Hoy nos cuentan que nuestra voz ha sido escuchada, que nuestra lucha ha dado sus frutos. Recuerdo historias de puño en alto, cuentos falsos de héroes imposibles. Algunos hablaban de tiempo y disfrute, ensoñaciones prohibidas, obstáculos para la productividad. Yo no hablé, yo no levanté el puño. Y hoy he sido elegido. Reconozco mi recompensa. Hoy es mejor que ayer. Han alargado mis cadenas. El peso dificulta mis movimientos. Bueno, será cuestión de acostumbrarse. Será por mi bien. En el plato que me sirven se ve hoy más fondo que ayer. No diré nada. Será por mi bien. Hoy es un buen día para todos. Hoy es un día mejor que ayer. Hoy es mañana. Hoy no me han elegido. Hoy no tendré plato que llevarme a la boca. Pensaré qué error debo enmendar, qué lección debo aprender. Seguiré atento a los altavoces. Esperaré. Igual mañana es mejor de nuevo. Qué bonito la poesía, Natalia, muchas gracias. Hoy os hablamos, el tema del día vamos a hablar de la reforma laboral. Porque claro, nos han presentado este gobierno más progresista de la historia una reforma, y sobre todo han dado mucha bola en sus televisiones, en sus redes sociales, que para eso las tienen, claro, de que hemos avanzado mucho, y en realidad es que estamos muy mal, amigos. Tengamos en cuenta que esta ley se mantuvo en secreto hasta el mismo día del acuerdo. Ninguno de los sujetos implicados en la negociación hizo público ni las comas del documento negociado. Con esta forma de proceder, lo que se conseguía era que no hubiera contestación social a lo que era otra imposición de los intereses patronales. Recordar que la patronal estuvo totalmente de acuerdo con esta última reforma.
con lo que se tenía la justificación política de que las masas obreras y populares no habían manifestado ningún tipo de desacuerdo. Qué idílico escenario en el que una vez más el pueblo es oprimido sin levantar la voz. Bien, pasamos de la derogación a la modificación puntual. Recordar que nos dijeron, vamos a derogar la reforma laboral. Pues nada, es así. Tan puntual que ni siquiera deroga los puntos más lesivos de la del 2012, que tanto daño ha hecho a los trabajadores, respetando todos los artículos que la patronal considera necesarios para mantener su tasa de ganancias. Para esta nueva tomadura de pelo se han necesitado 48 folios de vacua charlatanería. ¿Cómo queda el coste del despido? Pues no ha habido modificaciones, lo que supone la generalización de la rebaja de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades para el tiempo trabajado a partir de febrero de 2012, una medida que la reforma de Zapatero comenzó a extender y que la de Rajoy generalizó, y sigue vigente hoy día. Ocurre lo mismo con los 20 días y 12 meses en los que los despidos objetivos por causas económicas, es decir, las que se justifican por la entrada de pérdidas económicas y las caídas de ingreso de la empresa. Seguimos igual. ¿Cambian las causas del despido, amigas y amigos? Esa parte de la legislación laboral tampoco ha sido modificada, con lo que siguen siendo posibles por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Qué pasa con la temporalidad? Bueno, se reduce el tiempo que se puede contratar temporalmente, pero no se ataja la posibilidad empresaria de mantener a millones de trabajadoras y trabajadores en situaciones de temporalidad. Tras el cumplimiento del contrato temporal se despide y se contrata a otro. ¿Y las agencias de empleo? Pues nada, se toca en esta parte. Las ETT seguirán contando y subcontratando empleo con bajos salarios y total temporalidad. Esto está vinculado a la externalización del empleo, que seguirá siendo elemento fundamental y necesario para mantener la extrema explotación empresarial. ¿Qué pasa con las jornadas y los horarios? Pues para nada se han cuestionado las jornadas y horarios de estas. Se mantiene lo ya recogido en las legislaciones anteriores, no modificando en relación a esta cuestión ni una coma. En este punto se debería de haber regulado el asunto de las horas extras, el cuándo se hará uso de estas y cuánto se pagará por ella. Un tupido velo. Seguimos exactamente igual. O sea, reforma laboral no existe. Adelante, Óscar. Gracias, compañero. Sobre los trabajos asalariados, me viene a la conciencia el tópico social de el tener que ser realista por obligación. Pero, ¿qué realidad? Realista es amar un trabajo precario como medio de subsistencia para contribuir al pago de astronómicas hipotecas. Realista es olvidar cualquier sentido profundo de la vida porque el trabajo de explotación no deja tiempo para nada más. Y realista es no solidarizarse por ninguna causa, ni por nadie, ni por nada, porque estamos demasiado ocupados para ello, necesitamos trabajar y no tenemos tiempo para muchas más cosas. Eso es ser verdaderamente realista. Que tienes 2 hijos, tienes que trabajar, que no hay tiempo para más, que tienes que cumplir. Pues queridos amigos de Radio Tirso Libertaria y oyentes de nuestra radio, eso no es la realidad, esa es la realidad que nos han impuesto. Adelante, compañeros. Se debe aprobar una ley laboral que no aborde el asunto de la interinidad. Claro que sí, según la lógica de los que la discuten y acuerdan, en esta que según la ministra es la ley madre de las leyes, para nada se resuelve la situación de interinidad de millones de obreras y obreros. El salario de la ley laboral de PSOE y Unidas Podemos. Esto nos lleva al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Diremos que nada de este se ha modificado. Se respeta en su totalidad. Artículo que se modificó en la ley del 2012 con la intención de favorecer que el empresario pueda recortar el salario sin grandes controles y sin necesidad de rebasar los salarios acordados en los convenios colectivos. Según datos del
IPT, que es el índice de precio del trabajo del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Esto ha provocado una elevada devaluación de las rentas del trabajo. El salario real por el mismo trabajo y el tiempo invertido en este. Hay que recordar que las actualizaciones salariales de los trabajadores no se respetan ni el IPC ni el convenio. O sea, se ponen un 2,5% general y lo pueden hacer porque está en la reforma laboral. En 2019 se situó en un 6,2% más barato que en el 2008. Este menor poder adquisitivo también lo favorece que en la ley de 2010 se favoreciera la creación de comisiones ad hoc, adecuado, apropiado, dispuesto especialmente para un fin, que no es otro que el poder reducir el salario por parte del empresario descolgándose del convenio colectivo, lo acabamos de decir. En esta nueva ley, claro, la misma, estas medidas se mantienen inalteradas, lo que hace muy feliz a la patronal. Por eso daban palmas a la hora de aprobarla, ¿verdad? Lo aquí expuesto es ya suficiente para poder afirmar con rotundidad que la ley pactada y aprobada es una herramienta al servicio del capital, con la que se pretende que éste supere la actual situación de crisis y mejore sus tasas de beneficios. Claro que decían, ¿verdad? España va bien para los de siempre, para el alcalde, para el presidente y para los grandes empresarios, pero sin embargo para los trabajadores y trabajadoras no va tan bien. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, el 23 del 10 de 2021, en el acto de cierre del Congreso de Comisiones Obreras, dijo: vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias. Esto no ha sido así, ¿verdad, Natalia? Claro que no, Mario. No ha sido así y de hecho ha sido justo lo contrario. Seguimos con unas reformas que no hacen más que seguir legitimando el derecho que parece que le quieren dar a los empresarios más o menos pequeños o más o menos gigantes para poder justificar sus beneficios, que puedan seguir lucrándose gracias al sudor y las espaldas de todos los trabajadores que estamos realmente sacando adelante el trabajo en este país. Entonces, bueno, pues seguimos con medidas lamentables que no hacen más que blindar a la gente que se supone que son los pagadores y que no afrontan la necesidad real que tenemos de modificar las condiciones laborales para proteger a la clase trabajadora que como digo, son los que están asegurando que el país está funcionando. Entonces, vamos a poner el foco donde hace falta, que es en esta clase trabajadora, que somos los que aseguramos el bienestar de la sociedad y la comunidad, y vamos a empezar a decir a esta gente que basta de blindajes y que vamos a atrevernos a modificaciones reales o que se vayan sin más. Bueno, decíamos que el acuerdo de gobierno celebrado entre PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019 decía expresamente en su apartado 1.3: derogaremos la reforma laboral. Pero en la enésima de las traiciones del PSOE a las trabajadoras y trabajadores, en esta ocasión secundado por Unidas Podemos, ha optado por llevar a cabo un retoque meramente cosmético de la reforma de 2012 de Rajoy, que repetimos, tanto daño nos ha hecho. Sin embargo, y como quiera que para tales inquinidades sí se cuenta con una plena cobertura mediática que va desde la extrema derecha hasta los medios progres que lo apoyan, medios como Público, El Diario.es, etcétera, que tanto pábulo dan a esta ministra, ¿verdad? Esta nueva estrella televisiva de la política. Bueno, pues el gobierno ha optado por lanzarse a una campaña de fakes que procura presentar las modificaciones en la actual legislación laboral como un cambio de paradigma en las relaciones laborales, y a la principal urdidora del fraude, que hemos dicho, Yolanda Díaz, pues como una suerte de heroína de la clase trabajadora. No nos debe extrañar que la COE haya saludado la nueva reforma laboral pactada, porque en su opinión, la opinión de la COE, consolida el modelo laboral actual al mantener intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas. Adelante, Óscar.
Nadie debería estar subyugado a otros. Las situaciones de poder y las situaciones precarias que se dan en nuestros puestos de trabajo dan lugar a coacciones encubiertas que por parte de los empresarios se mantienen y perpetúan una y otra vez. Es una crisis para nosotros, para los trabajadores, que se mantiene en el transcurrir de todas las sociedades. Os dejamos con la canción Carcelero de Cojón Prieto y los Guajolotes. Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan en nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. No se busca una salida para que unos cuantos vivan en nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero. Según el informe Costes económicos y sociales de la inestabilidad en el empleo, elaborado por el Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, Gambas y Langostinos, los 4,4 millones de asalariados temporales se reparten al año más de 20,3 millones de contratos. 4,61 contratos por persona con un contrato temporal de año y de media, lo que nos da una duración media de los contratos temporales que no llega a los 80 días. ¿Veis? ¿Veis la trampa, amigas? Por eso, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de contratos temporales duran menos de esos 90 días, que se ha establecido como duración máxima de estos contratos, la incidencia de la norma sobre el mercado de trabajo será mínima. Es más, en aquellos casos en los que la duración prevista sea superior a 90 días, lo que puede implicar es que la extinción de la relación del trabajo se anticipe, como forma de evitar la conversión del contrato en indefinido, con lo cual la reforma solo ayudaría a promover la ya altísima tasa de rotación en el trabajo que caracteriza al mercado laboral en España. Esta es la realidad. En fin,
Si además consideramos que la esencia de la reforma laboral del Partido Popular, el coste del despido, no se toca, la consecuencia de la eventual conversión en un contrato temporal en indefinido tampoco sería tan grave para el empresario, porque el despido de una trabajadora indefinida que supone que llevase trabajando 120 días, pongamos por caso, solo supone la necesidad de abonarle 11 días de salario, lo que significa un sobrecoste que no llega al 10% durante la vigencia del contrato. Adelante, Natalia. ¿Cambia algo en los contratos en prácticas? Respecto al contrato en prácticas, su regulación permanece igual también. La regla sigue siendo que su concertación ha de tener lugar en los 5 años siguientes a la finalización de los estudios. La única innovación reside en que, con arreglo a la legislación vigente, esta clase de contrato podrá celebrarse con los discapacitados hasta 7 años después de la obtención del título académico que da lugar a las prácticas, duración que se rebaja a 6 en la propuesta gubernamental. Pues muy estupendo que esto, tú puedes hasta después de 5 años de haber terminado tus estudios, que son muy baratitos, te puede contratar cualquier empresa ofreciéndote un contrato tan maravilloso como son los contratos en prácticas, pero si además tienes la suerte de tener algún tipo de discapacidad, tienes la gran fortuna de poder disfrutar de este contrato hasta 7 años después de tu licenciatura o tu graduación. El contrato para la formación parece que sí cambia y empeora. Si hasta ahora era posible recurrir a esta modalidad para la contratación de jóvenes entre 16 y 25 años que carezcan de la titulación requerida para celebrar un contrato en prácticas, en la reforma gubernamental esa posibilidad se reduce como regla, hay excepciones, a los jóvenes entre 16 y 21. Que bien, es como, bueno, ya está, no he tenido la posibilidad de pagarme unos estudios, de haber podido formarme adecuadamente, pues una empresa de forma absolutamente altruista me puede ofrecer este tipo de contrato en prácticas solo hasta los 21, porque si no has podido estudiar después de los 21, pues ya es que habrás tenido algún otro tipo de problema, de vagancia o, bueno, estas cosas, ¿no? En resumen, dado que el contrato para la formación es temporal y restringe los derechos que posee la persona trabajadora sujeta a un contrato común, se ha de considerar positivo el que se rebaje de 25 a 21 años la edad máxima con la que se puede concertar ese tipo de contrato, así como que su duración ordinaria se rebaje de 3 a 2 años. Pero hay que considerar negativo el que la duración mínima pase de 1 año en la actualidad a 6 meses y que, asimismo, el tiempo mínimo que se haya de dedicar a la formación durante el primer año de este tipo de contrato se reduzca del 25% al 15%. Hay muchas cosas que mejorar, ya que las injusticias laborales en muchos aspectos no se plasman ni enmarcan en leyes bien encuadradas. Tal es el caso, por ejemplo, de los trabajos que hacen funciones que no les corresponden contractualmente, pero que en su contrato y en su convenio colectivo tampoco está bien estructurado, elaborado y legalizado para que así un empresario no pueda usar eso a su favor. Quiero decir, hay muchos empresarios que se dedican a contratar categorías con funciones que no corresponden a los trabajos que se van a realizar para que así les salga más barato la labor. Se siguen contratando así operarios con categorías que no corresponden a sus verdaderas funciones. El sindicalismo a nivel de la gran masa de trabajadores y trabajadoras es algo muy lejos de su vida cotidiana. Los trabajadores y trabajadoras que nos encontramos normalmente, cuando le hablas de sindicalismo, pues es como si le hablaras de algo muy lejano, de algo que se usa en un país que no es el nuestro, un país lejano o quizá en otro planeta. Y es difícil hacer que se vengan con nosotros y se unan. Nos ha pasado muchas veces a compañeros y compañeras que hemos sido los únicos que han hecho labor sindical en su puesto de trabajo y los compañeros muchas veces pues sí, te escuchan, pero no se ponen contigo a trabajar. ¿Cómo podemos dar así la contra y crear conciencia a todos los trabajadores de que el sindicalismo forma parte también del trabajo? Es el trabajo sindical y es parte de una gran labor en el caso de CNT-IT, no solo laboral, sino también social. ¿Cómo despertar el sentimiento de identidad sindical en nuestros compañeros y compañeras? Pues los políticos normalmente se guían a través
de la no comprensión. Nos etiquetan a cada uno con nuestras ideologías, pero el ser humano es tan complejo que no somos hijos de una sola ideología, sino que tenemos un compendio de ideas que se han formado por medio de nuestras experiencias. La comprensión de que todos somos diferentes, pero que podemos unirnos en un colectivo para seguir avanzando en algo común y orquestar así una sinfonía, como es la sinfonía de un mundo anarquista, sería la clave para que muchos se unieran a nosotros. Adelante, Mario. Por eso es tan importante, amigas y amigos, que la gente venga al sindicato, se afilie a nuestro sindicato, a CNT, a IT. Porque, por ejemplo, vemos como en el contrato indefinido hay una refundición de modalidades y propaganda y nada más respecto del contrato indefinido. Desde la clase mediática del gobierno se nos trata de vender la idea de que a partir de la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores, como regla, los contratos van a ser indefinidos y que los temporales van a ser tan solo expresamente aquellos que encajen en alguna de las modalidades de contrato temporal, y que en particular pasarán a ser indefinidos los contratos que se celebren para cubrir puestos de trabajo de temporada, como hostelería, campañas navideñas, etcétera. No obstante, hay que decir que en el plano de la legalidad ello es ya así, de modo que la pretendida innovación vendría a ser una suerte de descubrimiento de la pólvora. El nuevo contrato que se propone por parte del gobierno abarcaría estas dos modalidades, pudiéndose concentrar para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquello que no tengan dicha naturaleza, pero con fechas de llamamiento cierto, aunque indeterminado, así como para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas, que siendo posible formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Circunstancia esta última en la que están las contratas, que no dejan de ser un subtipo contractual dentro del supuesto de contratos fijos con fecha de llamamiento cierto, aunque indeterminado. ¿Veis, amigas y amigos, cómo pervierten el lenguaje, cómo usan un diálogo que en parte es inventado por ellos para hablar y no decir nada? El caso es que los trabajadores estamos cada vez peor. Nos dicen desde el gobierno más progresista de la historia, ¿verdad?, que hemos evolucionado. Hombre, desde luego antes estaba la esclavitud y ahora cobramos salarios, pero es la única evolución, seguimos siendo esclavos. ¿Se cambiará algo en la subcontratación?, que es lo que hemos hablado ahora mismo. Bueno, pues las empresas pueden solicitar los servicios de otras compañías para que realicen parte de la actividad que integra el proceso productivo, a través de una encomienda de tareas a una empresa externa que se denomina subcontratación o outsourcing. De nuevo, los intereses empresariales han prevalecido. Esto lo vemos mucho, ¿verdad?, en la externalización en la sanidad pública. Es una cosa que se inventaron los políticos del Partido Popular cuando nos impusieron el modelo de hospital público con gestión privada, y lo que significa es que parte de ese hospital público pasa a ser privado. Solo veo yo en mi hospital, en el Jiménez Díaz, que cuando voy a consultas lo primero que me preguntan es si tengo cartilla de sanidad pública o privada. Si estoy en un hospital público, se supone que sería sanidad pública. Esto es el lenguaje que dicen. Bueno, pues se fija que la referencia para los trabajadores subcontratados sea el convenio sectorial en la actividad en cuestión, pero si la empresa de la que dependen tiene un convenio propio, es este el que se aplicaría. Esto sí, dado que se ha pactado la prevalencia del convenio sectoral respecto a salarios, en la práctica estos seguirían marcados por el sector. La empresa no podría jugar a la baja con las remuneraciones, aunque no ocurre lo mismo con otras
condiciones laborales como jornadas, horarios, compensación o abono de horas extras. Adelante, Natalia. Bueno, pues otro punto que vale la pena destacar de esta reforma laboral maravillosa es dejar constancia de que no se restablecen las anteriores indemnizaciones por despido ni tampoco regresan los salarios de tramitación. Esto es algo que ya sabíamos desde el inicio de las negociaciones, porque jamás ha estado sobre la mesa restablecer las indemnizaciones por despido que recortó la reforma laboral del Partido Popular en 2012. Recordemos que hasta 2012 las indemnizaciones por despido improcedente ascendían a 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 mensualidades y que la empresa, incluso cuando optaba por la indemnización frente a la readmisión, tenía que abonar en todo caso los salarios de tramitación. Con la reforma laboral de 2012, estas indemnizaciones quedaron reducidas a 33 días de salario por año y, en este caso, el tope será de 24 mensualidades. Desaparecieron los salarios de tramitación cuando la empresa optaba por esta indemnización. Pues bien, parece que el gobierno de coalición de izquierdas, el gran recorte en los costes de las empresas para despedir no forma parte de los aspectos más lesivos de la anterior reforma laboral. Despedir sigue siendo igual de barato como lo dejó el Partido Popular, cosa que ni se han atrevido a plantear en un inicio de la negociación con la patronal. Vaya, que esto ya está. Hemos dicho que estábamos asegurando que las empresas ya saben cuáles son unos mínimos que tienen que respetar, estamos legitimándolo y lo estamos protegiendo, no vaya a ser que se nos revuelvan en sus asientos de sus grandes oficinas. Hay que añadir también que la supresión de los salarios de trámite dio lugar a una huelga general el 20 de junio del 2002, cuando el Partido Popular hizo un primer intento fallido de introducirla por primera vez en nuestra legislación y posteriormente a otras dos huelgas más generales en 2012, las de los días 29 de marzo y 14 de noviembre, ambas contra la reforma laboral de la cual esta supresión era un componente esencial. Ahora, sin embargo, Comisiones Obreras y UGT parecen dar por bueno lo que ayer consideraban inadmisible y la izquierda política santifica este aspecto esencial de la reforma laboral del PP, poniendo de manifiesto hasta qué extremo de la degeneración han llegado todas estas organizaciones que viven del corrompido sistema pseudodemocrático. Mira, me acuerdo yo perfectamente de la huelga general en 2012, porque bueno, fui a un piquete en esta huelga con el sindicato de actores, con el cual coincidí pues con Willy Toledo y con Carlos Bardén, y estábamos haciendo un piquete, vino la policía, cargó y como siempre tengo yo tanta suerte que me pegaron bien ahí. Es importante llegar a la comprensión de que la realidad y el ser realista no tiene nada que ver con la realización de un ideal. La mayoría de trabajadores y trabajadoras y la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de un país, de una sociedad, sueñan con un mundo mejor. De hecho, es el propio sueño, como hemos dicho antes, los que mantiene la esperanza de la gente, ¿no?, para seguir caminando. Si nos centráramos únicamente en un ideal y lo mecanizáramos como un programa informático, debemos actuar así porque así lo manda el programa, nos cortarían de raíz un sentimiento que realmente nos une más a la solidaridad, a lo solidario. Si nos mecanizamos mucho, los ideales hay que engrasarlos, ¿no?, porque se oxidan, y eso nos llevaría también a una perdición del propio ideal que nosotros nos hemos marcado. Nos quedaríamos atados en esa herramienta, en ese programa, y perderíamos el rumbo. Y es que tener un equilibrio con esto que os comento y un control mutuo con la ley del trabajo, que también es una ley de una respuesta que se genera incluso en la propia naturaleza, todo tiene un proceso, todo requiere un trabajo, una metamorfosis, una evolución, hasta alcanzar un grado fijado por estas propias leyes naturales. Y nosotros somos naturales, muchas veces se nos olvida, ¿no? Nos tratan como si fuéramos máquinas. Esas leyes nos dan libertad absoluta, somos libres, y elección y evolución de crear un mundo mejor y un gigantesco compendio de trabajos que nosotros mismos edificamos para llegar a ese punto, ¿no?, a ese mundo que para muchos de nosotros ahora son utopías, para los que nos oigan en el futuro serán ya su realización como especie, se acordarán de nosotros. Espero que oigan Radio Tirso Libertaria, hoy estoy en mi salsa. Lo que ocurre en nuestro mundo es que estamos dominados por déspotas y autoritarios.
sobre todo el propio capitalismo, que se está devorando al propio mundo. Muchos se quejan de que otras ideologías nos mantienen en la pobreza, ¿no? Ese es el lema que dicen los capitalistas. Si seguís a los anarquistas acabaréis pobres. Bueno, si seguís a los capitalistas nos quedaremos sin planeta. Se suprimen así los derechos más fundamentales y el mundo y la verdadera realidad se desgarra. Entre poetas y presos del grupo La Raíz. Adelante, La Raíz, dale caña. Somos 1000 manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en este pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar al universo. El odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos de las cunetas para despertar al universo.
Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y estamos tratando el tema de la reforma laboral. Estamos en que despedir seguirá siendo, además de barato, muy fácil de justificar con la nueva reforma que nos han vendido, que ni es nueva, ni es reforma, ni es nada. Es prevalecer el palo que nos metió el gobierno de Rajoy a los trabajadores. Bueno, pues vemos que tampoco se revocan las enormes facilidades para el despido colectivo y para el despido individual objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción que se introdujeron con la reforma laboral del Partido Popular. Recordemos que antes de la reforma de 2012 los despidos colectivos necesitaban la autorización administrativa. El PP no solo facilitó y amplió las causas de despido colectivo, sino que eliminó la fase administrativa de tal manera que si el periodo de consultas con los representantes de los y las trabajadoras acababa sin acuerdo, la empresa puede imponer el despido colectivo a criterio, dejando tan solo la posibilidad de impugnarlo ante los tribunales. Al gobierno de PSOE y UP de estos recortes de derechos deben parecerle bien porque ni han intentado modificarlos, han dejado exactamente igual como estaba. Lo mismo pasa con las facilidades introducidas por la reforma del 2012 para los despidos objetivos individuales, que son aquellos que son indemnizados tan solo con 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. No se tocan y no se habla de ello, como si la facilidad para despedir no fuera sumamente lesiva para la clase de trabajadores. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Y bueno, ¿qué pasa con la reforma laboral que hizo el PSOE en 2010? A esta reforma laboral, la que hizo el gobierno de Zapatero en el año 2010, ni se la menciona, claro, dándola tácitamente por buena, tal vez con la esperanza de que la más profunda y lesiva reforma que hizo el Partido Popular en 2012 la borrará de nuestra memoria. Pero la CNT no la olvida. En aquella reforma, entre otros recortes de derechos, fue cuando se empezó a ampliar los supuestos donde la indemnización por despido improcedente era de 33 días por año en vez de los 45 que ya existían, haciéndola extensible no solo ya a los contratados bajo la modalidad de fomento de empleo, como hasta entonces, sino también a los trabajadores con más de 3 meses en las listas de desempleo. Los desempleados entre 31 y 44 que hayan tenido un contrato fijo y que se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente, a los desempleados que en los 2 años anteriores hubieran estado con contratos temporales y también a los contratados temporales a quienes la empresa quisiera hacer fijos desde la reforma. Además, inauguró la senda de facilitar los despidos objetivos por causas económicas y estableció el despido objetivo por absentismo. Vaya, que lo que es hoy en día el gobierno más progresista de la historia ya venía de buenos mimbres y había empezado a barruntar lo que parecía una declaración de intenciones que en su día, por lo visto, no supimos leer muy bien o no quisimos ver. Bueno, pues en esta reforma laboral también cabe mencionar que los recortes en Fogasa tampoco se han tocado. Otra de las cuestiones que no han sido ni tratadas ni modificadas en la reforma laboral es el régimen jurídico del Fondo de Garantía Salarial, lo que todos conocemos como Fogasa, que es el organismo que abona a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago e indemnizaciones por despido en casos de insolvencia empresarial. Actualmente, España es el país con mayor incremento de insolvencias empresariales, lo que nos da una idea de la importancia de este organismo que, en muchas ocasiones, es el encargado de abonar a los trabajadores lo que les corresponde. Vaya, que aquí no hacemos más que salvaguardar los intereses y los beneficios de los empresarios, porque, claro, en realidad es que los pobrecitos tienen tan poquito con lo que poder asegurarse y luego tienen tanta necesidad de que alguien les proteja que, bueno, pues en fin, esto es lo que está justificando todo esto, es que somos muy mal pensados, compañeros. Recuerda, Natalia, cómo aplaudían esta reforma laboral los empresarios, que daban un aplauso ahí a la ministra, estas son las pruebas, ¿verdad?
igual no estaban aplaudiendo, Mario. Mataría mosquitos, que es que hace mucho calor, que es que mal pensado eres. Durante el año 2012 se modificó el sistema de cálculo de la prestación abonada por Fogasa, de manera que se limitó el alcance de su responsabilidad. Y de esta manera se disminuyó de manera importante la cantidad que los trabajadores pueden percibir por parte de este organismo en caso de que sus empleadores se declaren en insolvencia. Por un lado, se redujo la cuantía máxima a abonar en concepto de salario, que pasó de ser el triple del salario mínimo interprofesional diario, con un máximo de 150 días, a ser el doble del salario mínimo interprofesional diario y un máximo de 120 días, que así dicho se dice muy rápido, pero vamos, que ya está bien. Asimismo, se modificó el régimen especial existente para las empresas de menos de 25 trabajadores, con lo que se redujo la cantidad a abonar en caso de que hubiera extinguido el contrato como consecuencia de un despido fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del 40% de la indemnización legal al máximo de 8 días de salario y afectando solo a los contratos indefinidos. Adelante, Óscar. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. ¿Os recordáis el programa de nuestro profesor afiliado y militante de CNT-IT, Alfredo, en la que también hablábamos de la reforma que se hace en la educación, ¿no? Y cómo habían suprimido la filosofía, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de ello, ya que es la parte que yo llevo en la radio. Y como decía Mujica, las cosas no se compran por el valor del dinero, sino por el tiempo de trabajo consumido. Como una ideología. En una ideología pasa lo mismo. No es el valor de su etiqueta, sino su papel en el tiempo y en la sociedad. Eso es importante. Eso es lo que acciona el movimiento evolutivo y de la propia ideología, ¿no?, que va haciendo evolucionar a la sociedad a través del propio trabajo de la misma, que comienza también en uno mismo, ¿no? Todos estamos cambiando, estamos aprendiendo unos de otros, y cada error que cometemos pues nos sirve para seguir avanzando, volviendo a lo complejo que somos como seres humanos y como especie. Este compendio de ideales que poseemos según nuestro propio recorrido, como es el caso de mi compañero Mario Cortés, ¿no?, como él aprendió a luchar y a fluir a través de las reivindicaciones para sacar el tema de la hepatitis C y ayudar a tantos enfermos, ¿no?, en su propio camino y lucha, pues fue un modelo y una ayuda para los demás, ¿no? Y es una ideología que nació de una propia y una sola causa, salvar vidas. Y todo eso forma una experiencia, ¿no?, en la senda de lo que él ya sabe, porque él lo ha vivido. Y que para nuestro mundo es importante, y eso hizo que naciera un mundo nuevo para todos los enfermos de hepatitis C. Una realidad nueva. Hay que romper con cualquier automatismo ideológico. Eso tuvo una herramienta para llegar a un punto en el que ya hemos ayudado a la gente y hay que seguir evolucionando, seguir creando más cosas. Ese es el valor de las ideologías, no la etiqueta. No, Mario no cuenta esa historia para que le etiquetéis como que formó una gran asociación, no. Él hizo un trabajo. Es decir, en mi caso, por ejemplo, lo que me da mi ímpetu a seguir caminando hacia ese mundo, el mundo anarquista, no solo es la ideología anarquista, ideología que amo y sigo desde que tenía yo adolescencia, sino que es un compendio de experiencias que yo también he tenido. Y que hay muchas filosofías de por medio y son los acordes y las sinfonías que van en el mismo camino, hacen una orquesta con ese propio mundo anarquista. Como si todos esos caminos fueran la misma metamorfosis social. Y lo he manifestado muchas veces en CNT-IT y ha tenido un recibimiento de mis compañeros que me conocen bien muy grato, y la verdad que me he sentido muy a gusto y con esa idea, con ese ideal, quiero que estéis atentos, todos los que tengáis otro tipo de ideas, a que os vengáis a CNT, como ha pasado históricamente, ¿no?, en muchas regiones. El otro día comentaba en Cataluña, ¿no?, un ejemplo. Y eso es la idea que yo quería transmitir, y espero que poco a poco se pueda remover ese caldero de los ideales y acoger así a más solidarios y solidarias que vengan con nosotros, como tenemos hoy a Natalia con nosotros en Radio Tirso Libertaria. Adelante, Natalia. Gracias, Óscar. Gracias por esta actividad neuronal que tienes, instantánea, inspiradora, filosófica. Al hilo un poco de lo que comentas, me gustaría continuar con la alegoría del caldero, ¿no? Porque claro que es necesario estar
todos removiendo, alimentando este caldero para poder hacer un buen caldo de cultivo, que al final, pues esto es por deformación profesional, un buen caldo de cultivo es lo que es necesario para que efectivamente un mundo nuevo nazca de la mejor manera posible, con una buena base construida. Pero bien valdría pensar que el caldero en el que están dejando todas estas ideas y aportaciones, todos estos señores pensantes que nos están llevando por el camino, por el mal camino, vaya, más valdría que fuese el caldero de Pedro Botero. Entonces, bueno, apostemos por este par de calderos, el de Pedro Botero para esta gente que parece que no se merece otra cosa más que... pues esto, menciones para reflexionar, por decirlo en bonito, y además seguir construyendo nosotros. Continuando con la alusión a la música que haces, Óscar, también hacer una mención a que igual toda esta gente a lo que nos está acostumbrando es a tener un ruido de fondo, que aprendemos a entender como armonía en nuestra cabeza, y para nada. Tenemos que aprender a discernir el sonido de nuestros pensamientos y de las posibilidades que tenemos alrededor de construcción de un mundo mejor, y analizar y comprender todo este ruido como ruido de fondo que tenemos que empezar a desechar de nuestra mente, porque afortunadamente tanto grandes como pequeños tenemos una plasticidad cerebral maravillosa que nos puede permitir el de pronto hacer un clic y decir, uy, es que por aquí no, despertemos, compañeros, y apostemos por salirnos de este camino que nos están marcando, que nos están obligando a transitar, donde nos están incrustando las pezuñas, y salgamos a campo abierto, a construir, a elegir el terreno que sea más fértil para nuestra ideología y nuestra comunidad, y saquémosla adelante, que claro que es posible. Me gustaría hacer una reflexión, porque bueno, después de toda esta filosofía que exponen los compañeros, me gustaría bajar un poco a tierra en lo que suponen los datos, porque claro, ¿qué pensar de un país que en realidad, a ver, que os cuento los datos. Los puestos mejor pagados de este país en el que vivimos son del tipo director de obra, director financiero, que rondan los 45.000 euros anuales. Hay un montón de trabajos informáticos, diseño de base de datos, arquitectura de datos, responsables técnicos de tecnologías de la comunicación, que rondan los 50.000 euros. Luego tenemos otro tipo de trabajos, como son los directores de operaciones, secretarías generales o consejeros delegados de diferentes, no solamente de los ministros, sino, o sea, en empresas privadas, que rondan entre los 60 y 100.000 euros anuales, que ya está bien, y trabajos como los asesores de seguridad, que cobran entre 40 y 175.000 euros. Quiero decir, cuando este tipo de trabajos son los que están mejor pagados en nuestro país, cuando te limitas solamente a exponer cuáles son los trabajos mencionados, sin hablar en términos económicos, los mejores trabajos, los trabajos mejor pagados son aquellos relacionados con las finanzas y los seguros, con los suministros energéticos y con la información y la comunicación. Esto ya dice mucho del país que estamos dibujando, que están dibujando y que nos están obligando a dibujar. Los trabajos peor pagados en este país son los relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca, con la hostelería y con el trabajo doméstico. Pues esto, entendemos que lo que vienen a ser los trabajos de cuidados, los que aseguran que tengamos un entorno saludable, tanto por alimentación como porque a nivel mental y a nivel cuidados necesitamos, son los que están más denostados en esta empresa económica que han montado en España. Y cabe mencionar, como dato curioso, que los trabajos relacionados con la educación, la sanidad y las actividades profesionales científicas actualmente rondan la media salarial. Actualmente digo porque igual la reforma laboral de momento se ha ceñido en a esto, a insinuar que tocan despidos, insinuar que se tocan las indemnizaciones, claro, pero es que este tipo de trabajos están empezando a pasar del sector público al privado. Entonces, por el momento se mantienen en la media, pero bueno, veremos en unos años qué es lo que está pasando con estos sectores, que por supuesto son los sectores base, junto con la ganadería, la agricultura y la pesca, que sostienen el país que tenemos. ¿Qué decir de un país
en el que se están describiendo, redactando y obligando a firmar contratos vinculantes al final, sin previa negociación ni acuerdo alguno con la parte directamente implicada, que somos los trabajadores. No tenemos voz en ese tipo de negociaciones, y los supuestos representantes de los supuestos sindicatos que deberían estar al lado de los trabajadores, claro, es todo un escaparate y una mentira. Entonces, contratos obligatorios, precariedad obligatoria, pues parémonos no solamente a analizar qué es lo que ha ocurrido con esta reforma laboral, sino cuál es la realidad laboral que tenemos en este país, qué es lo que queremos construir, cuál es el campo que queremos elegir para empezar a cultivar, y vayamos a sembrarlo juntos, compañeros. Adelante, Mario. Así es, Natalia, vemos que poco remunerado está los trabajos esenciales, como has dicho, y sin embargo tenemos otros, como es la familia real, se me ocurre, o todos los políticos del Congreso de los Diputados, que están cobrando un pastón enorme por no hacer nada. Y lo que viene a lo siguiente es qué pensiones les van a quedar, ¿verdad, amigos? ¿Van a tener las mismas pensiones estos políticos que los trabajadores? Pues bien, vamos a hablar ahora de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones, que, en fin, es un juego de trileros. En fin, como guinda de esta degeneración, se ha de recordar lo que está sucediendo con las pensiones, que es lo que nos va a pasar a nosotros unos pocos años más y otros unos pocos más adelante, depende de la edad de cada uno, claro. Otro caso de neolengua. Otro caso de la verdad secuestrada, como tratamos en un programa anterior, en el que el ataque más grave a la capacidad adquisitiva de las pensiones de los últimos años se está recubriendo con una verborrea que trata de encubrir la realidad. En efecto, el pasado jueves 2 de diciembre el Congreso aprobó la reforma de las pensiones impulsada por el ministro José Luis Escrivá, una ley que tiene entre sus principales razones de ser la actualización de las pensiones en función del IPC, pero con una poco disimulada trampa a la hora de realizar el cálculo del IPC. La fórmula que se ha utilizado desde siempre es el IPC acumulado o interanual, un reflejo real de cuánto ha aumentado el coste de la vida. Pero el pacto de las pensiones entre el gobierno más progresista de la historia, los dos sindicatos al servicio del poder y de las mariscadas, y la patronal, eligió otra fórmula, el IPC medio anual en los 12 meses previos, lo que aquí ahora significa una pérdida de un 3% en el poder adquisitivo. Y es que, aunque el IPC anual es del 5,5%, las pensiones subirán solo un 2,5%. Es lo mismo que lo que hablábamos antes de el incremento en las nóminas de un año a otro. Es la misma trampa, son los mismos trileros. Así, mediante una suerte de juego verbal típico de los trileros, de la palabra, en que estas organizaciones se han convertido, las pensiones suben con arreglo al IPC, pero el IPC deja de calcularse como hasta ahora se había venido haciendo, para así encubrir este ataque a los bolsillos de los pensionistas. Queda claro que aquí canalladas contra la sufrida clase obrera no solo las hizo el PP, sino también el PSOE hizo en el pasado reformas que perjudicaban los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y ahora lo ha hecho de nuevo, junto con sus socios de Unidas Podemos y resto de morralla que apoyan unos cambios donde los más vulnerables son los más perjudicados. Hemos visto que han subido la edad de jubilación a los 67 años y suben los años de cotización para poder acceder a cobrar el 100% de la pensión. Además, han subido los coeficientes que reducen la pensión en caso de jubilación forzosa anticipada.
Mientras para la aristocracia obrera, que es la que tiene trabajos más cómodos y con bases de cotización más elevadas, con lo cual se pueden permitir trabajar más años sin tanto desgaste. Claro, no es lo mismo estar picando, trabajando en la construcción, ¿verdad?, que en un despacho de un grande banco con su aire acondicionado. Bueno, pues les ofrecen incentivos por retrasar la edad de jubilación y aún en el caso de jubilarse anticipadamente y ser penalizados no les queda una pensión tan reducida como al resto, ya que sus bases de cotización son mucho más elevadas. Y no han eliminado las pensiones máximas, con pocos años cotizados para los políticos, es lo que hemos dicho antes. Señoras y señores, sigan votando a las sanguijuelas que tenemos aquí de políticos, por ser una sociedad ilusa y cobarde que traga con todo. Con la nueva edad de jubilación ya no será posible jubilarse al cumplir los 66 años, ya que habrá que comprobar si el trabajador que desea retirarse de su etapa laboral cuenta con una cotización correspondiente a una larga carrera laboral. A partir del 1 de enero de este año 2022, para poder cobrar el 100% de la pensión que corresponde por cotización, el trabajador deberá tener 66 años y 2 meses cuando decida jubilarse. El cambio es que se retrasa 2 meses, en 2021 era a los 66 años. Pero este no será el único cambio en las pensiones, aprovechando el paso de 2021 a 2022, ya que según contempla el Ministerio de la Seguridad Social, el periodo de cotización exigido para jubilarse a los 65 años también se elevará hasta los 37 años y 6 meses. La idea y la hoja de ruta prevista es que la jubilación se encarezca cada año un poco más y así alcanzar el punto previsto en 2027, cuando la jubilación no se podrá tramitar al cumplir los 67 años si no se ha cotizado un mínimo de 38 años y 6 meses. Esto es la política oculta, ¿verdad? Igual que hacen con sanidad, ¿no? De que la gente meterle en la cabeza que tienen que ir a planes de pensiones privados, los bancos y demás, ¿no? Cuando eso es una mafia, como hemos visto en anteriores ocasiones. Adelante, Natalia. Tienes toda la razón, Mario. Además, no solamente nos están empujando u obligando a esto, ¿no? A apostar por la privatización también del futuro de nuestros últimos días, sino que a veces parece también que queremos aproximarnos a este modelo americano de negocios, ¿no? En el que nos encontramos noticias de hombres y mujeres con 75 años, 80 años, 85 años, trabajando, pues llevando pizzas de puerta a puerta, limpiando baños de gasolineras, que es, no sé, a mí se me escapa al raciocinio, porque es que al final, no sé, o sea, gente que se ha encargado de sostener el tejido productivo, no solamente el necesario realmente para sostener la sociedad, sino gente que se ha dejado el sudor y la piel, la espalda, la salud en muchas ocasiones, para sostener este tejido productivo que el capitalismo con P estrellitas delante nos está obligando a hacer. La recompensa, cuando ya por fin puedes disfrutar de la calma de tu hogar, de la compañía de tus seres queridos, del tiempo que bien merecido te has ganado después de tantos años de trabajo, es el uy, no. Si no has trabajado lo suficiente, sigue dejándote los callos, sigue abriéndote las manos, que todavía no tengo yo lo suficiente para poder quedarme sentado en mi gran poltrona. Entonces, bueno, planteemos qué es lo que está ocurriendo y no pensemos si es que esto ya es una lucha que tienen que hacer los mayores. Yo no sé realmente a mí si me tocará siquiera, si existirá el concepto pensión cuando me tocará la edad, ni siquiera sé si voy a llegar a la edad de jubilación, pero que tenemos que ponernos en marcha.
que tenemos que proteger a los más vulnerables y a la gente que nos ha asegurado la sociedad que tenemos, para bien y para mal, pero es que esta gente no solamente nos ha ofrecido un gran sustento a nivel social, sino que es que además son gente que, para su desgracia, si son conscientes de la sociedad que tenemos hoy en día, han sido los que nos han asegurado tantos derechos laborales que estamos permitiendo que se nos escapen entre los dedos, que no tenemos más que la obligación moral de luchar por ellos, de luchar a su lado por sus mismas causas, porque son las nuestras, porque su sangre y su sudor son también los nuestros y tenemos que empezar a comprenderlo. Adelante, Óscar. Gracias, compañera Natalia, qué bonito el programa de hoy, cómo estamos desengrasando y sacando la sustancia, ¿no?, de lo que debería ser una reforma laboral, ¿no?, si fuera real. La degeneración social trae diferentes enfermedades y ataques a la propia libertad. La reforma laboral, por ejemplo, se adorna y encubre con el escaparate de nuevas reformas laborales, también nuevas reformas sociales, que traen consigo no más derechos y libertades, sino la trampa del engaño y la posverdad. Hay que saber sacar también la parte oscura de todos nosotros, ya que nosotros mismos también estamos evolucionando y queremos reformarnos. Pero es algo indispensable que nace en nosotros mismos, somos luz y oscuridad, y escucharnos forma parte de nuestro cambio. Si escuchamos lo que no nos gusta, podemos cambiarlo. Lo que no quieren los políticos es escuchar lo que verdaderamente es un cambio, ¿verdad? Ellos quieren seguir en esa línea porque a ellos les conviene. Escuchando los sentires y los pensamientos, podemos separar esos pensamientos que degeneran nuestra sociedad y cualquier culminación de cualquier ideal. La libertad así va quedando cada vez más lejana. Eso nos hace sufrir, sentir apatías. Nos llenamos de pensamientos derrotistas que incitan, en cierto modo, a quedarnos sin hacer nada, a rendirnos, como pasaba al protagonista de La Naranja Mecánica, ¿verdad? Como le habían programado para dejar de ser quien era realmente y dejar su camino. Aunque con el tiempo eso volvió a salir a flote. Así nos tenemos que desprender nosotros de ese ruido, como decía nuestra compañera Natalia, ese ruido de fondo, y ser realmente libres. Ser también libres pensadores, que sobrepasa el límite de lo que nos venden como realidad, como reformas laborales. Quiero dar las gracias hoy a nuestros compañeros de Radio Tirso Libertaria por haber acogido con tanto agrado nuestras ideas, y también a CNT y a compañeros que vienen de invitados muchas veces por aquí o que nos escuchan en las redes sociales, que nos están ayudando a hacer evolucionar esta radio y esta andanada y a dejar que así todo se utilice, ¿no?, como herramienta, como es en mi caso, que tiro mucho de filosofía gnóstica, espírita, etcétera, saliendo un poco de lo que nos venden como el patrón que debemos seguir, ¿no? Los políticos nos dicen que debemos pensar lo que ellos quieren que pensemos. Nosotros aquí no hacemos proselitos ni seguidores, estamos diciendo a la gente, únete y ayúdanos, piensa por ti mismo, y así todo lo que tienes que ofrecernos nos servirá de herramienta, sin tener perjuicio ni miedo. Así entretejeremos entre todos un mundo nuevo para accionar el mecanismo de las ideas anarquistas. ¿Veis qué bien queda esto aquí y qué bien ha casado? Las ideas anarquistas, y no hablamos de los políticos. Adiós, Casado, puedes irte a tu casa. Espero que así todos entretejamos una nueva reforma, la del pensamiento. Quería dar las gracias por esto, porque salgo un poco de mis ideas ocultas, ¿no?, que muchas veces tenía miedo de contarlas en CNT y las he ido regando por ahí en grupos que no se deben regar, ¿verdad, Mario? Apoyo mutuo, respeto y libertad por sus mismas causas, porque son las nuestras. Adelante, Mario. Sí, efectivamente, Óscar, libertad de expresión, si no hay nada más que decir. Seguimos con el tema y desde luego lo que hay que hacer es concienciar a la gente en la lucha, en luchar. No os dejéis engañar por estos políticos y sus palabras grandilocuentes, por sus anuncios en televisiones. Hay que salir a la calle y luchar y cambiar esta sociedad, porque si no vamos a seguir siendo esclavos. Adelante, Natalia.
Gracias, Mario. Pues continuamos haciendo reflexión o compartiendo información acerca de la reforma de las pensiones. Bueno, no sé si sabéis que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sobrevivido, desgraciadamente, junto con Nadia Calviño y María Jesús Montero, a una remodelación de gobierno donde muchos de los pesos pesados y más expuestos del gabinete han caído. El Pacto para la Reforma de las Pensiones, firmado el 1 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los representantes de los dos grandes sindicatos y las dos grandes patronales, ha dado oxígeno a Escrivá, que ha conseguido aplazar a 2022 las principales y más polémicas cuestiones que atañen al futuro de las pensiones públicas en este país. El contraste entre las declaraciones del Gobierno y de los líderes de comisiones obreras y UGT y las valoraciones de las plataformas de pensionistas no puede ser mayor. Para los primeros, para estos líderes del Gobierno, la reforma supone un paso crucial para asegurar el futuro del sistema público y el poder adquisitivo de los pensionistas. Sin embargo, para las organizaciones de pensionistas y los sindicatos alternativos, la reforma es un pacto de mínimos que no resuelve para nada las amenazas que acechan las pensiones públicas y supone además un paso más en la estrategia de privatización del principal tesoro que todavía guarda el Estado, la previsión social de casi 10 millones de personas, un multimillonario recurso que, según la doctrina neoliberal, debería estar en manos del mercado. Una de las principales razones por la que las plataformas de pensionistas no aplauden este pacto es porque no se les tuvo en cuenta. Llama la atención que en este proceso no hayamos participado ni tan siquiera hayamos sido consultados como movimiento pensionista, portavoz de las reivindicaciones de los pensionistas de nuestro país y protagonista desde la calle de los cambios obtenidos. Un movimiento que nació para contrarrestar las reformas y recortes del 2011 y 2013, que inicialmente se impusieron sin resistencia. Esto es lo que denunciaban desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, o también llamado COESPE. Desde luego hay que tener en cuenta a los pensionistas en Bilbao, que si llevan como 3 años o más cada lunes juntándose y manifestándose en la puerta del Ayuntamiento de Bilbao. Siguen más de 3 años todos los lunes en la calle y esta lucha está totalmente silenciada, como siempre. Y igual que la lucha de los pensionistas, como bien debiera ser, desde la calma que obliga a los años, pero desde el ánimo y la caña que son capaces de dar estas personas que son ejemplares, os dejamos con una canción del grupo Baldín Bada.
Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. En una rueda de prensa realizada el 12 de julio, la COESPE y las coordinadoras de movimientos de pensionistas de Euskal Herria, Galiza, Andalucía y otras plataformas reclamaban una interlocución directa y urgente con el gobierno para participar en los debates sobre el futuro de las pensiones, avalada por las manifestaciones multitudinarias y permanentes realizadas en los últimos años. Estos colectivos insisten en que no van a reconocer como legítima ningún tipo de reforma que no cuente con ellos y anuncian que redoblarán sus movilizaciones hasta conseguir sus objetivos. Y es que, amigas y amigos, la lucha es el único camino. Un pacto sobre pensiones que no ha escuchado a los pensionistas no podía salir bien. Estas son algunas de las principales razones por las que la reforma de las pensiones públicas no ha convencido a quienes las defienden. Los mayores logros del pacto ya se habían conseguido en las calles. En la época de los grandes rescates bancarios, de las reformas laborales que redujeron las cotizaciones de los recortes en sanidad y educación, y en los años en los que el PP de Mariano Rajoy rompió la hucha de las pensiones y comenzó el vaciado de la reserva de la seguridad social, la reforma de las pensiones de 2013 supuso el peor ataque al sistema público de pensiones del que se tiene memoria, junto con el vaciado de la hucha de las pensiones por parte de señor Rajoy. Bueno, de llamarle señor, en fin. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había congelado las pensiones en 2011, con el argumento de que ningún gobierno podía volver a congelarlas. La reforma de Rajoy, sin embargo, introdujo un nuevo índice de revalorización de las pensiones, que se trataba de una fórmula matemática basada en el estado de las cuentas de la Seguridad Social, unas cuentas que el mismo gobierno de Rajoy se había encargado de vaciar. En la práctica, la revalorización de las pensiones dejó de estar sujeta al IPC y se vinculó a un índice que ponía un techo, por arriba y por abajo, al crecimiento de las pensiones, algo que hizo que durante largos años y en medio de la crisis del gobierno del PP quedó muy claro que ningún partido, independientemente de su ideología, podía gobernar o aspirar a ser elegido sin atender a las demandas de los pensionistas. El mismo cuento, todos. A partir de enero de 2018, un enorme movimiento de pensionistas se enfrentó en las calles a la subida del 0,25%. En febrero en ese año, pensionistas de toda España mostraron su rechazo al gobierno de Rajoy. En marzo de 2018, 115.000 personas se manifestaron en Bilbao contra la política de pensiones. En medio de la crisis de gobierno del PP, quedó claro que ningún partido, independientemente de su ideología, podía gobernar o aspirar a ser elegido sin atender las demandas de estos pensionistas. En abril de 2018, el Partido Popular pactaba con el PNV, el Partido de los Negocios Vascos, una subida generalizada de las pensiones de un 1,6%, dejando de facto en suspenso el índice de revalorización de 2013. Ningún gobierno posterior se ha animado a volver a aplicar esta fórmula y desde entonces cada partido ha ido anunciando la subida de las pensiones que correspondían para el siguiente curso como si fuera un regalo de fin de año. Exactamente lo mismo que ha pasado con la reforma laboral. Si es que son los mismos tramposos, señores, y siguen yendo a votar y siguen manteniendo este sistema. En fin, pese a estar derogada de facto, el movimiento pensionista siguió movilizándose para que la revalorización no dependa del gobierno de turno y que haya una ley que garantice que las pensiones crecen con el IPC. Esto debería ser así, igual que en los trabajos, pero amigos, no es así. Esto es exactamente lo que han conseguido con esta nueva reforma de las pensiones. No es extraño que no lo hayan celebrado más.
Ya lo habían conseguido de facto en 2018 y el acuerdo deja abierta su modificación en 5 años. Adiós factor de sostenibilidad, hola factor intergeneracional. La otra gran victoria del movimiento por las pensiones dignas fue enterrar la otra pieza clave de la reforma de 2013, el factor de sostenibilidad. Este factor tenía que empezar a aplicarse el 1 de enero de 2019, pero la presión de los pensionistas en la calle consiguió que nunca llegara a utilizarse. En 2013 el gobierno de Rajoy fichó a 12 expertos en pensiones para diseñar este factor de sostenibilidad, encargado, según su discurso, de asegurar la viabilidad del sistema público en el futuro frente a los cambios demográficos, sobre todo la jubilación de la generación del baby boom y una mayor esperanza de vida. Creo que ahí entro yo. Estos sabios eran en realidad en su mayoría lobistas de los grandes bancos y aseguradoras privadas. Es lo que hemos hablado, que es lo que quieren. En realidad quieren fomentar las pensiones privadas de los bancos y para eso perjudican el sistema público. Lo mismo que hacen en sanidad, lo mismo que hacen en educación, en fin, la política. El presidente de esta comisión era Víctor Pérez Díaz, vinculado con FAES, la Fundación Caixa Galicia y UNESPA, la patronal de las aseguradoras. Otro de los sabios era Rafael Domenech, actual responsable de análisis económico del BBVA, líder en el negocio de las pensiones privadas en España y América Latina. La filosofía del factor de sostenibilidad la resumía en una de las web de pensiones de este mismo banco. Se cobrará menos al mes, pero durante más años. En la práctica, este factor suponía recortes en las pensiones en función de la esperanza de vida media en el momento de llegar a los 67 años. Cuando mayor esperanza de vida, menor pensión. La presión del movimiento pensionista hizo inaplicable esta medida, pero hasta la actual reforma esa derogación de facto no se había convertido en ley. Otra de las grandes demandas del movimiento y de Unidas Podemos, que recogió este compromiso en su acuerdo de gobierno con el PSOE. Pero bueno, acuerdo de gobierno con el PSOE que no se ha llevado a cabo. Lo que significa es que siguen con el mismo discurso de promesas y de engañar a la gente. Para las plataformas de pensionistas, hablar de solidaridad intergeneracional es una estrategia para debilitar y dividir, enfrentando a unos sectores contra otros, distrayendo de una de las principales causas de los problemas de la seguridad social y de las pensiones públicas, las reformas laborales que avalan la precariedad laboral. Y es que esto ya lo hemos hablado nosotros en otros programas, ¿no? Los que tenemos ya una edad de pequeñito, ¿verdad? Nos ponían el programa de Torre Bruno, los tigres y los leones, todos quieren ser los campeones. Y entonces hablaban los tigres y aplaudían los tigres, luego hablaban los leones y aplaudían los leones. Y así transcurría el programa para los niños. Esto es lo que vemos en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Tal como figura esta derogación en el pacto firmado el 1 de julio, tampoco hay mucho margen para la celebración. Según la letra del acuerdo, el factor de sostenibilidad será reemplazado por un nuevo coeficiente, llamado factor de equidad intergeneracional. ¿Qué palabras inventan? Una fórmula que deberá acordarse por la mesa de diálogo social en el próximo año y ya ha dado elementos para la polémica. Sobre todo cuando después de un mal día, Escrivá soltó una reflexión en voz alta sobre lo que significa el factor intergeneracional. Las personas nacidas entre 1950 y 1970 deberán trabajar más si no quieren ver recortada su pensión. Eso es lo que me espera. Los baby boomers podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más, dijo este ministro.
Luego tuvo que retirar sus palabras después de las protestas de los sindicatos de concertación e incluso las protestas de la patronal. Y es que les traiciona el subconsciente, amigas. Ellos lo que quieren es siempre perjudicar a los trabajadores. Los bajos salarios y una temporalidad récord avalada por las reformas laborales de la última década que hacen que la precariedad de las personas en su vida laboral se traslade por el funcionamiento mismo del sistema de forma directa a los pensionistas. Este acuerdo respeta básicamente el contenido de la reforma del 2011, la cual supuso el penúltimo embate contra el sistema público de pensiones. De hecho, los avances ahora legislados ya habían sido conquistados de facto por el movimiento pensionista, que fue determinante en la caída del gobierno de Rajoy y que ha conseguido desde entonces revalorizar las pensiones y paralizar la aplicación del factor de sostenibilidad. Esto nos resumen desde COESPE, ¿verdad?, la coordinadora de los pensionistas de la lucha. Aun cuando la economía española estaba en recuperación, los pensionistas perdían poder adquisitivo año tras año. Gracias, Mario. Bueno, pues como has dicho ahora a lo último, bueno, parece que la gente nacida después de, bueno, entre los años 50 y los 70, en este país tenemos una historia muy larga que se empeñan en sepultar, pero que está viva todavía. Dicen que acabó el franquismo, pero bueno, estamos viendo que realmente el estado de esclavitud simplemente ha cambiado, nos siguen explotando, nos siguen oprimiendo, basta ya, nos siguen enfrentando, y no nos damos cuenta de que si no nos unimos todos a la lucha, si no comprendemos que otro mundo es posible, que necesitamos apoyarnos los unos a los otros, este apoyo mutuo del que tendríamos que estar haciendo gala todos los días, que es un estado natural y necesario para construir una sociedad mejor, no vamos a llegar a ningún lado. Aquellos que están en casa esperando, como bien decía al principio, a que los altavoces nos vuelvan a decir que habrá un mañana mejor, esto que sentís en el vientre, esto que sentís al final de la espalda, no es calorcito, es la sangre que nos está saliendo. Nos están abriendo en canal muy poquito a poco sin que nos demos cuenta y obvio nos preocupamos de mirarnos las heridas, cosérnoslas y ayudar a que otros también se las puedan curar o no vamos a llegar a ningún sitio. Os dejo para cerrar con el compañero filósofo Óscar. Adelante, Óscar. Filósofo, sí, la verdad que sí, de la filosofía espírita ha dado mucho la caña con ello, pero porque hablaba de los tiempos del franquismo, como decía la compañera Natalia, de cómo se unían a CNT y IT para tirar para adelante, porque tenían unas bases en las ideologías naturales que coincidían, curiosamente, ¿no? Y tenían un enemigo en común. Podéis leer esa historia de Cataluña, la verdad es que está muy interesante y a mí me ha apasionado. Y volviendo a eso, el orden y el progreso que todos queremos construir, como decíamos al principio del programa, nada tiene que ver con lo que nos ordenan y con el progreso que nos quieren dar a todos nosotros los políticos, ¿no? Que nos van a hacer progresar, que nos van a llevar a un mundo mejor y que solo ellos no lo van a hacer conseguir. Pero claro, tenemos que ser sus esclavos para tener ese mundo mejor. Qué curioso, ¿no? Tenemos que ser sus esclavos. Adelante, compañero Mario. Sí, efectivamente, y es que en esta sociedad hay muchos principios anarquistas que están ahí y que la gente los lleva adelante incluso sin ser consciente, ¿no? Cuando hablamos de lucha social son principios anarquistas. Cuando hablamos de naturalismo, de defensa de la naturaleza, son principios anarquistas. Cuando hablamos de igualdad entre el hombre y la mujer, siguen siendo principios anarquistas. Entonces, amigas, no os dejéis engañar por estos políticos y seguir vuestro instinto. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre la reforma laboral y la reforma de las pensiones, y os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Somos Óscar, os emplazamos también a que nos enviéis audio de el ímpetu y lo que os mueve estar en CNT, y también con nuestra compañera Natalia. Esto ha sido Radio Tieso Libertaria, el programa Magazine Vive y Lucha. Soy Mario Cortés. ¡Salud!